Miren, nosotros vamos a votar en contra de la convocatoria de este periodo extraordinario, porque si bien no es ilegal convocar un periodo sin dictámenes, sí es absolutamente desasiado, es contrario a las buenas prácticas legislativas, es absolutamente precipitado y es la antesala de legislar sobre las rodillas. Hay dos temas que nos preocupan de manera particular en el Senado de la República. El primero es la reforma en materia de telecomunicaciones. Como ustedes saben, la iniciativa que presentó la presidenta era absolutamente intransitable, violatoria de la libertad de expresión, incluía barbaridades como el 109 que le permitía al gobierno bloquear plataformas digitales, le daba facultades a una sola persona para quitar concesiones, para otorgar concesiones, para censurar contenidos. Por eso la calificamos y la sociedad civil la calificó como la ley censura. Se hicieron una serie de conversatorios, se escuchó a la sociedad civil, se escuchó a la oposición, pero es hora que no hay dictamen. No conocemos los términos en los que se va a someter a votación del Pleno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Es muy probable que ni siquiera el oficialismo tiene todavía la versión final. Entonces, otra vez, no es que sea ilegal, es que es absolutamente desasiado, precipitado y contrario a las buenas prácticas legislativas convocar a un periodo extraordinario cuando ni siquiera han transparentado los términos de los documentos que vamos a votar. Lo mismo sucede con la reforma en materia de desaparición forzada y de desaparición a manos de particulares. Se hizo un compromiso de escuchar a los colectivos de madres buscadoras y de introducir sus ideas en esta reforma. Es hora que ni las madres buscadoras, ni mucho menos los partidos de oposición, conocemos los términos del dictamen. Entonces, al no haber dictámenes, lo que hay es opacidad, es falta de transparencia. Quieren legislar en lo obscurito, quieren sacar las cosas rápido, en una semana, en pleno verano, para hacer todo tipo de tropelías y que después la gente se olvide de todos estos cambios legales. Entonces, es por eso que nosotros vamos a votar en contra de la convocatoria al periodo extraordinario. Claro que queremos trabajar, claro que queremos que haya un periodo extraordinario, pero con dictámenes, con transparencia, que conozcamos los términos de todas y cada una de las reformas. Pretenden ellos, fíjense nada más, modificar 16 leyes y de las fundamentales no existe siquiera una propuesta por escrito y por eso es que nuestro voto será en contra. Antes de contestar sus preguntas, si es que las tuvieran, un último comentario sobre la militarización que está relacionada con esta iniciativa de Guardia Nacional. La militarización en México no es un hecho aislado, es lo que ahora debemos entender. Es parte de un andamiaje para llevarnos a un régimen de corte autoritario, en el que un solo partido, un solo movimiento lo controla todo, absolutamente todo. Controlan el poder ejecutivo, a la mala se hicieron de las mayorías calificadas del poder legislativo. Tomaron ya el control del Poder Judicial con el fraude de reforma judicial, desaparecieron los organismos autónomos, lo cual les ha dado el control sobre las telecomunicaciones, sobre lo que se puede y no se puede decir en plataformas digitales, en redes sociales, en radio, en televisión. Y en ese contexto se inscribe la militarización. Quieren el control total y absoluto. Vamos hacia un régimen militar de corte autoritario. Estamos a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta. Gracias, Ricardo. Para consultarte, ¿cómo ves un escenario en el que eventualmente desaparecieran las fiscalías autónomas? Morena parece ser que trae en juego esto. No sorprende la intención del gobierno de desaparecer las fiscalías autónomas porque es parte del diseño que nosotros hemos venido denunciando. ¿Qué quiere Morena? El control total. Quiere el establecimiento de un régimen de corte autoritario. Se han ido deshaciendo de todos los contrapesos. Controlan hoy el Ejecutivo, el Legislativo. El gran contrapeso en México
era el Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen ahora el control total del Poder Judicial, tienen el control total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya desaparecieron todos los organismos autónomos. ¿Qué les falta? Tomar el control de todas las fiscalías. Es decir, esto embona perfectamente bien en el diseño de régimen de corte autoritario que ellos con toda claridad están impulsando. Por supuesto que nosotros nos oponemos, porque eso implica acabar con la democracia, acabar con los contrapesos, vulnerar las libertades de las personas, pero no nos sorprende la intentona del régimen de consumar su régimen autoritario tomando el control ahora de todas las fiscalías. ¿Y esto implicaría un retroceso? Bueno, por supuesto que implicaría un retroceso brutal, pero es simple y sencillamente la gota que viene a derramar el vaso, porque se inscribe en el contexto, de hecho ustedes lo traen hoy en un cuadro, se inscribe en ese contexto, en el contexto del control total, de la instauración de un régimen de corte autoritario. Sigamos y ahorita contesto con la siguiente, porque faltan como unos 3, 4 minutitos para que nos manden a votar. Entonces, Félix Muñiz, hasta donde dé. Sí. Gracias, legisladores. Preguntarte, Ricardo, entonces este extraordinario, si se da porque pues la aplanadora se impone, ¿se legislará a ciegas? Sería una pregunta. Y si de ese listado tratarán de sacar reformas constitucionales o son nada más reformas que no necesiten la mayoría calificada o legales. Por otra parte, preguntarte en otro tema, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ya da un informe por ahí de que tienen a 4 cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. El Estado de Jalisco no sabe, el gobierno federal no sabe. Quiere decir que Estados Unidos ya está, pues, participando, ya está metido dentro de las investigaciones. Gracias. Con mucho gusto. ¿Habría alguna otra para que de una vez la podamos responder antes de que nos manden a votar? Ya las anoté, Félix. Roberto Mendoza. Sí, Sí, igual tú diputado, senador, quisiera decirles que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero ¿cuándo van a poner esto en las calles? ¿Cuándo van a hacer mítines? ¿Cuándo las encuestas los ponen a ustedes en menos de 2 puntos? Y la verdad es que pues no veo que haya esta comunicación que existe aquí en la Cámara para pues otros mexicanos. Y la verdad es que los argumentos son muy buenos, pero pues ustedes mismos lo acaban de decir, van a ir al extraordinario, van a participar en el extraordinario y ya su negativa o su voto en contra pues es simplemente simbólico. Con mucho gusto. ¿Habría alguna más? Sí. Senador, ¿cómo estás? Hola. Senador, para preguntarte si ya conoces el dictamen de telecomunicaciones, algún proyecto, porque al parecer todo se está manejando medio a escondidas. Con Si mucho conoces el contenido, si se modificó realmente o solo fue maquillaje. Con mucho gusto. Creo que una más, ¿verdad? Hola, senador. Yo me quiero nada más una super aclaración. Finalmente, cuando usted va a pedir una visa, cuando usted tiene todo ese argumento que estaban diciendo que Estados Unidos va a pedir todo nuestro padrón y que lo tienen en su... Pues ellos ya lo tienen. Yo quisiera un comentario ante eso, porque en cuanto usted solicita una visa, ahí están todos sus datos desde que pidió la primer visa. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa de que tuvieran un padrón cuando ya lo tienen desde hace muchos años? Gracias. Está muy claro. Si les parece, hago un esfuerzo por contestar todas las preguntas y después le cedo la palabra al diputado Lisha y nos vamos a votar. Miren, lo que se ha reinstaurado ya en México, ya no podemos decir que estamos en proceso, ya se reinstauró un régimen presidencialista de corte autoritario. El Congreso hoy está de adorno, se convirtió, como dijo el diputado Lisha, ya ni siquiera en una oficialidad de partes, sino en un tramitador. Lo más probable es que ni los de Morena conocen los dictámenes, contestando la pregunta. ¿Conocemos el dictamen de telecomunicaciones? Por supuesto que no. Nadie tiene acceso al dictamen en telecomunicaciones, pero ni siquiera los del oficialismo. Están esperando que desde el gobierno les den línea porque así funciona ahora el país.
no tenemos conocimiento de que vaya a haber reformas constitucionales. Nosotros confiamos en que el país va a poner a Morena en su lugar en 2027, contestando la pregunta concreta. Porque esto que están haciendo de abusar del poder, de concentrar el poder, de coartar las libertades de la gente, de tomar sus datos biométricos, la gente se los va a cobrar en las urnas. Y sobre la pregunta final, no, sí es muy delicado, porque el gobierno de Estados Unidos no tiene los biométricos de todos los ciudadanos migrantes que hoy están en Estados Unidos, es decir, sus huellas digitales, sus fotografías, particularmente de aquellos que por apoyar a sus comunidades y a sus familias han migrado sin documentos. No tiene esos biométricos el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno mexicano los entrega, literalmente estaría entregando a millones de mexicanas y mexicanos que se fueron para sacar adelante a sus familias, para mandar dinero a sus comunidades y que serían presa de las patrullas fronterizas y en general de los cuerpos de seguridad estadounidenses. Están muriendo por saber cuál es el posicionamiento de la 4T sobre las denuncias de la no validez de la elección judicial que presentó ridículamente el PRI la semana pasada, el día viernes específicamente, ya va a ser una semana. Bueno, pues nosotros hemos dicho que no solamente no tiene validez, sino los que realmente utilizaron la reforma judicial para utilizar las peores prácticas en las elecciones ha sido el Partido Revolucionario Institucional en alianza con el PAN. Para ejemplo, el estado de Coahuila, que no solamente embarazaron urnas, secuestraron casillas, sino que también en el estado de Chihuahua, donde yo soy originaria, se hicieron estas prácticas y el Instituto Estatal Electoral, en lugar de hacer lo que correctamente ha hecho el INE, que es anular las casillas zapato, como se conocen, las casillas embarazadas, que se dieron específicamente en municipios gobernados por el PRI, específicamente Bachíniva y Batopilas, el Instituto Estatal Electoral, en acuerdo con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional, han decidido para imponer los magistrados y jueces que ellos tenían, pues mantener esas casillas y es por eso que nosotros decimos que no solamente es hipócrita, sino completamente inconsistente. Mientras tratan de denostar un proceso legítimo como el que fue la elección federal a jueces y magistrados y ministros, en los estados donde todavía tienen una influencia, que siempre están hablando de cuando ellos gobiernan, cómo son las cosas diferentes, siguen siendo las mismas cosas del pasado y nosotros insistiremos desde este movimiento, sobre todo porque ahí además hay que señalar que hubo coordinación con el Movimiento Ciudadano, que viene acá a las cámaras federales y a nivel federal a decir y a lavarse la cara como si fueran puros y castos, e inclusive en estados como Coahuila, como Chihuahua, están imponiendo magistrados de sus dirigencias estatales. Entonces, no hay congruencia, no hay ética, no hay moral y nosotros seguiremos haciendo estos señalamientos porque son ellos los que quisieron manchar el proceso judicial pasado. Entonces, abrimos a preguntas y respuestas si ustedes quisieran hacer alguna. Diputadas, senadoras, buen día todavía. Pues de inicio, preguntarle su posición respecto a, usted tocó el tema de la Suprema Corte, el próximo ministro presidente quiere no usar toga, obviamente esto está en la Constitución, van a aprobar antes de que sea el 1 de septiembre esta modificación constitucional para que se le permita al presidente próximo de la Suprema Corte el no usar toga durante las ceremonias. Y dos, de inicio, si nos puede hablar su posición respecto a ese tema que tocaba la doctora Shimon Pardo en el G7 y el acuerdo que tuvo con el presidente Trump, que decía que va por un acuerdo en todas las materias, incluso Marcelo Ebrard está, si no me recuerdo, el día de hoy ahí en Washington, para buscar este acuerdo en el cual se eviten los vaivenes o como le podemos decir, las ocurrencias de Donald Trump respecto a temas económicos. De inicio esas dos, por favor. Bueno, de entrada empezamos con el tema de la toga. Primero hay que decir que este es un tema que no hemos recibido en el seno de las cámaras. Si hubiese una petición, claro que la vamos a analizar, pero en el análisis profundo, la toga hay que recordar que es una de usanza, la historia viene de Roma.
y si el presidente de la nueva Corte quiere utilizar un atuendo que vaya más en la lógica de los 20 millones de indígenas que hay en este país, me parece que debería de ser a consideración, porque además hay que decirlo, ni la forma del cabello, ni la forma de la vestimenta, ni la forma física de absolutamente nadie va a interferir en la forma en la que se ejerza justicia con un nuevo paradigma centrado en el pueblo. Entonces me parece que será una discusión meramente secundaria, pero sí hay que decir que nuestras raíces, el uso de la toga es una herencia 100% romana que no tiene nada que ver con la mexicaneidad. En el tema de la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, los vaivenes que tengan que ver con las posiciones de un jefe de Estado como es Donald Trump, me parece que no se podrán evitar porque los jefes de Estado tienen su propia personalidad. Lo que sí podemos hacer es hacer un blindaje en la medida de lo posible de la economía mexicana y de las economías internacionales para que las reglas internacionales funcionen, para que la cobertura de los países y que no se dependa en la economía, vamos a decir, de cambios estrepitosos que a veces van inclusive en contra de la norma dentro de Estados Unidos, como ha sucedido, por ejemplo, con el uso de la Guardia Nacional para atacar a nuestros compañeros migrantes en Los Ángeles. Bueno, pues tendrá que blindarse y eso tiene que ver con reglas internacionales del comercio internacional, como bien dicho, lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, pero también tiene que ver con nuestros socios comerciales. Yo no sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Y ya para finalizar con la senadora Margarita Valdés, que nos hable sobre esta propuesta que incluso confirmó en la mañanera la doctora Sheinbaum Pardo, de que va a mandar una lista de 200 embajadores y cónsules nuevos para que lo ratifique el Senado, siendo que obviamente el Senado tiene la facultad exclusiva en este tema de política exterior, y también su punto de vista respecto a que en esta lista haya varios priistas que se están buscando, obviamente, poner. Ella decía la doctora Sheinbaum Pardo en la mañana de que son priistas que tienen convicción de servicio, así lo mencionaba la doctora Sheinbaum Pardo. Es preguntarle justamente este tema. Gracias, Carlos, muy amable. Sí, es una de las obligaciones prerrogativas del Senado el aprobar o no aprobar las propuestas que se hagan a través del Ejecutivo, ¿sí? Eso tendremos que esperar que lleguen esas iniciativas y entonces lo tendremos que analizar. Ahorita lo que está funcionando, lo que se está analizando es a través de la permanente y entonces será ahí, en media hora tenemos reunión para analizar 2 de las propuestas y lo iremos llevando a cabo. Una lista de 200 personas, pues se va a llevar tiempo, no es de un día para otro y nosotros les mantendremos informados. Serán los y las senadoras las que pongan sobre la mesa las cualidades, virtudes o capacidades de quienes vengan propuestos. Bien amigos, espero que el video haya sido del agrado y en otra información comentarles también que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que conversó por teléfono con Trump después de que el presidente de Estados Unidos abandonara la cumbre del G7. La presidenta Sheinbaum afirmó este martes que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste dejara la cumbre del G7 por las tensiones en Medio Oriente, informó en su cuenta oficial en X. Tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente. Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan, señaló Sheinbaum sin dar más detalles. Sheinbaum y Trump tenían prevista una reunión bilateral este martes que fue suspendida tras la decisión del presidente de Estados Unidos de dejar la cumbre. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles en su conferencia matutina que durante la conversación telefónica que tuvo con el presidente Trump, le propuso que ambos países tengan un acuerdo general sobre temas de migración, seguridad y comercio. Le planteé que ¿por qué no teníamos un acuerdo general? Un acuerdo que tuviera que ver con migración, seguridad y también con comercio. Entonces le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.